claridad de inquietudes que se puedan tener en torno del sacerdote, que en ocasiones se ve como endiosado y elevado. Lo cierto también es que la iglesia se ha visto envuelta en escándalos con abuso de menores. ¿Por qué no tener esposa? ¿Por qué no tener una pareja estable? Yo hice mi primer preseminario con el cabello en los hombros, de rockero, y voy a hacer aquí algo bien curioso. Esto no es un stripper ni nada por el estilo, el buzo de Metallica. ¿Y vos qué contás? Bienvenidos. Padre Luis Miguel Afanador, un padre de 31 años. Bienvenido a ¿Y vos qué contás? Hola Manuel, pues muchísimas gracias antes de empezar a contar lo que tengo que contar. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Gracias también a todas las personas pues, que en este momento nos van a acompañar en este compartir, en esta conversación, en este diálogo que espero sea un diálogo de amigos que genere reflexión, que genere también la claridad de inquietudes que se puedan tener en torno, más que a la iglesia, la imagen del sacerdote, que en ocasiones se ve como endiosado y elevado, pero es un humano en medio de los humanos, en favor de los humanos. Y bueno, feliz y contento de estar aquí compartiendo mi experiencia de Dios, de iglesia, mi vida ministerial y pues mi vida personal, que en algo puede ser interesante. Ok, Miguel, muchas gracias. Arranquemos por allí, Miguel. Hace un rato me estabas compartiendo por fuera de cámaras las razones por las cuales comenzaste tu vida en el mundo de la religión católica y esa elección precisamente de ser sacerdote. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, yo quiero desarrollar pues mi historia en 2 palabras, misterio y amor. Ok. Un misterio porque pues es Dios el que termina escogiéndolo a uno, y uno piensa el que está escogiendo el ministerio sacerdotal, pero es Dios quien siembra la semillita. La segunda palabra es amor, porque yo veo en este camino perfectamente el proceso de enamoramiento. Todo parte de una atracción, de un gusto, de un conocer, de un decidir y de un elegir. Y eso es lo que se fue dando en mi proceso. Un proceso que empezó desde muy niño. Eh, Vengo de una familia católica, apostólica, romana, una espiritualidad y una religión católica muy arraigada, muy fuerte. De hecho, dentro de mi familia hay otro sacerdote, que es mi tío, el padre Mauricio Afanador, quien viene siendo también mi padrino de ordenación diaconal, que es la ordenación antes de ser sacerdote, y por ende también mi padrino de ordenación presbiteral, que es la ordenación sacerdotal. Yo desde niño, pues con mi abuelo participaba, frecuentaba la Eucaristía, pues con motivaciones de niño, lo que el abuelo le compraron en el parque, la arepita en la panadería o los juegos mecánicos cuando venían el fin de semana. Pero una imagen que a mí me impactó mucho y es el tema de lo que se conocen como los acólitos, que son niños, las niñas que son servidores del altar, que desde pues, pequeños sirven o ayudan al Padre en lo que es toda la celebración de la Eucaristía. Entonces yo, mira, decía, bueno, ¿y esos niños por qué están allí? Yo quisiera estar allí. Entonces, yo era un hombre muy penoso. Yo una de las cosas que le doy al ministerio y a mi formación es que me ayuda a desenvolverme muchísimo en el tema de mi seguridad personal, en desenvolverme muchísimo en mi expresión oral, verbal, en la seguridad con la cual me dirijo a una comunidad. Son de las gracias que Dios me dio. Por eso digo que es un misterio. En ese misterio, cuando yo estaba en la escuela, yo era muy penoso para una exposición. Yo prefería hacerme el enfermo cuando sabía que tenía que salir al tablero porque me daba pena salir delante de los compañeros. Pero los acólitos prestan un servicio delante de toda una comunidad, delante de toda una asamblea, y pues eso fue una gracia. Cuando yo le dije a mi mamá la primera vez que quería ser sacerdote, pues mi mamá como que decía, bueno, Miguel, como es tan penoso, Miguel que es como en cierta manera, pues esa es la palabra, inseguro. Pues el sacerdote es un hombre líder, un hombre que se apropia de la palabra, un hombre que se apropia de su labor, y pues es algo que ya no veía, pero nunca me lo dijo tampoco, ¿no? Ajá. Me lo dijo fue con los años, cuando empezó a ver como esa evolución, esa digievolución en este servidor. Dentro conozco y empiezo a enamorarme de la labor, empiezo a enamorarme de lo que se hace. No solamente fui acólito, fui catequista, hacia la ciudad de la iglesia, oficios varios. Ok. Me enamoro, me encarreto y surge la inquietud de por qué no intentar, porque igual el proceso es un proceso de discernimiento. Son 8 años, ¿no?, de formación donde uno va viendo cada semestre y donde el consejo, que son los padres, Uf.
llamémoslo los profesores de ese Hogwarts, están muy pendientes de ver quién tiene el perfil, quién tiene las cualidades, si se va teniendo la materia prima para llegar a ser lo que la iglesia necesita que seamos. Eso, Miguel, ocurre como una especie de filtro antes de entrar, digamos, de manera oficial la carrera de sacerdote. El preseminario es, llamémoslo el primer filtro, es un año antes de entrar. El seminario pues es interno, vivimos allí, estamos Ok. dentro, allí vivimos, estudiamos, tenemos la vida espiritual, la vida comunitaria. Entonces uno tiene unos encuentros cada 15 días, en ese tiempo era en Palmira, donde uno iba, recibía unas charlas, había un encuentro con la psicóloga para ver que no estuviéramos muy rayados, no mucho, que no se nos notara tanto, Ajá, lo normal. lo normal, lo básico, sí. eh, y entonces a ti te daban pues vía libre o no. Yo aquí tengo algo muy interesante que contar. Ah, Yo hice mi primer preseminario con el cabello en los hombros. Primer preseminario lo hice pues en toda mi etapa de rockero y demás. Y en ese primer preseminario me dijeron que no. Fue una primera decepción, ¿no? Porque era pues mi gran ilusión. Luego viene mi segundo preseminario porque pues era un no momentáneo, no fue un no definitivo. ok. Eh, Vemos que sí, pero falta como madurar o te falta pulir. Igual pues en ese tiempo estaba yo muy ¿Qué edad muchacho, tenía tenías? yo en el primer preseminario 17 años recién Ah, cumplidos. claro. Yo cumplí el 24 de julio y empecé el preseminario en agosto, entonces Mm. estaba muy, muy muchacho, todavía muy inmaduro indiscutiblemente en muchos aspectos afectivos, familiares, personales. Y yo siento que por ahí fue la situación. Luego viene el segundo preseminario, le metemos la ficha, trabajamos lo que nos mandaron a trabajar y allí nos dicen el primer sí. Ah, Luego entramos al seminario en un trayecto de 8 años, es mucha agua la que pasa debajo del puente y vienen, pues tú has propuesto la palabra filtro. Cada semestre, cada 6 meses hay un filtro. oh, Tú en la universidad tienes que cumplir fundamentalmente dos cosas para garantizar tu graduación. ujú, No colgarte en los pagos ok. para tener la universidad contenta financieramente y con que usted cumpla con el tema académico. En ese tiempo vivíamos 90 en el seminario, que es un número reducido, hoy está muchísimo más reducido. Hay una, llamémoslo una crisis a nivel vocacional. Casi ya los No, chicos no se ven. está muy complejo Ujú. y en el tema de las mujeres muchísimo más. Ah, En el tema de la ordenación diaconal, donde uno escribe una carta pidiendo ser ordenado diácono, ya empieza a ser uno clérigo, puede utilizar el distintivo y el presbiterado, y viene no solamente la evaluación, sino la votación. Para mí ese día fue tétrico, ¿no? ok. Porque es tu futuro, porque son 8 años, porque es por lo que luchaste, y pues uno tiene la conciencia medianamente tranquila, pero pues uno no sabe, cada mundo, cada persona es un mundo y puede tener una visión quizás no muy favorable. Entonces viene la votación. Manuel, ¿está a favor de Luis Miguel? Que no. Entonces eso complica. En el caso mío, gracias a mi Dios, mi votación fue unánime. Ah, Los 7 formadores votaron positivamente por ese servidor y bueno, llegó la ordenación un 31 de julio. no, Entonces, bueno, es un proceso largo. ah, La gente piensa que es simplemente salir a celebrar la misa y de hecho en los 8 años hay algo que la que se llama presidencia, solamente es un semestre, que es para aprender a celebrar la misa sin equivocarse tanto. mm, De resto, pues es toda la formación filosófica. En lo filosófico está el tema sociológico, antropológico, bases y herramientas básicas psicológicas. Viene todo el tema teológico, que es brindarte las herramientas de Dios, el acompañamiento pastoral, la dirección espiritual. Y aparece la celebración de la Eucaristía como la celebración de lo que se supone se tiene que hacer, que es un trabajo pastoral. Miguel, me surgen como dos preguntas. Eh, Esta exigencia por parte de la iglesia de ser, por ejemplo, puntual con los pagos, no puede ser leído o visto como un asunto muy mercantil, es decir, en el que se capitaliza la fe. Esa es la primera pregunta, a ver qué opinas al respecto. Eh, y la segunda es, ¿qué ocurre si no tenés la aprobación de todo ese panel de sacerdotes, de formadores? ¿Qué pasa?
quedas con una titulación en teología, tu formación, ¿qué título recibirías? ¿Qué ocurre allí? ¿O se pierde el proceso? Tengo como esas dos inquietudes. Voy a responder primero la última, ya es la casuística. Ajá. O sea, se supone que si tú llegas, pues al fin del proceso, en conciencia y en justicia, es porque vieron que usted tenía, ¿no? En Ujú. ocasiones, pues sería un acto de injusticia si no hay un motivo claro, si no hay un motivo grave. Esa es la Tendría que palabra. pasar algo Sí, extraordinario. Ok, completamente, ¿no? Sería completamente injusto frenar en, como dicen, la puerta del horno a un muchacho, ya, quemarlo allí sí, por simplemente algo que no sea realmente relevante. ok. Tiene que haber pues algo muy fuerte, muy claro, que hay casos y tengo yo dos presentes. Pongamos un caso hipotético que le dijeron no al sacerdocio, pero terminó pues toda su formación, que es algo pues totalmente atípico. Pues en el caso de ese servidor, eso depende también del seminario donde esté. Yo estoy hablando del Seminario Mayor San Pedro Apóstol de la ciudad de Cali. Yo salí con la titulación de bachiller en teología con la Universidad Pontificia Bolivariana y la titulación como profesional en teología con la Fundación Lumen Gentium Unicatólica, Ok. que es la Universidad de la Arquidiócesis de Cali. Pero yo te lo digo sinceramente, tú no entras buscando una titulación, tú entras respondiendo a una vocación y deseando ser lo que tú sientes Dios te llamó a ser, que es ser sacerdote. Yo aquí lo voy a compartir primera vez públicamente. Ujú. Cuando yo termino mi formación, mi más grande alegría fue la ordenación. Y yo estaba como de cierta manera, pues sacándole el cuerpo al tema del grado en la universidad. Pues para mí, te lo digo sin sonar quizá arrogante, profesional puede ser cualquiera. Ujú. Sacerdote, pues es una gracia muy grande. Tuve pues el impulso de amigo y fuimos a la graduación. De hecho, yo puedo decir algo que estaba más contenta mi mamá ese día que yo. Pero pues hoy veo que pues es una herramienta grande para el servicio, una herramienta grande para la vida. Entonces, ese es el caso que se puede dar, pues saldrá con esas dos titulaciones, saldrá a dar clase en algún colegio, pero pues ese no es el objetivo. Si se le frena totalmente el proceso, es porque hay pues un escándalo, una denuncia, algo grave, algo de peso. Si no, lo que suele suceder es que se les aplazan los procesos. Entonces Ok. te dice, este no es el momento, pero no quiere decir de que no llegue. Entonces vamos a tenerte en un acompañamiento, o vas a estar trabajando en una parroquia, el sacerdote pues te va a ver, te va a dar el visto bueno o malo y vamos viendo cómo evolucionas y luego llegará la ordenación, que eso sí es mucho más común quizás. Todavía te ven inmaduro, te ven flojeando en algo y simplemente dan un tiempo o te ofrecen un tiempo para que tú puedas pues trabajar lo que la formación te está pidiendo. Eso es lo Ok. que se puede dar. Muy bien. Entramos a la segunda pregunta, que era la primera que tú Sí, planteabas. sí. Yo ahora estoy en una comunidad que se llama El Divino Niño. Es una comunidad naciente. Estoy fundando parroquia. Me mandaron a fundar parroquia. Es una, pues, experiencia desafiante, pero para mí ha En, sido en maravillosa. Candelaria, ¿no? Villa Eh, Gorgona. en Villagorgona, que hace Ajá. parte del municipio de Candelaria. Ujú. Muchas veces se llega es a administrar lo que se tiene, yo llegué a levantar. Pongo aquí como ejemplo, el día que yo llego a la parroquia, llegué a pagar un arriendo Mm. de 400.000 pesos en un apartamento que parecía una celda y pues no había dotación de absolutamente nada en cuanto a la casa, ¿no? En cuanto a Ujú. vivienda, porque es algo que está iniciando. Entonces Ujú. el otro sacerdote que hizo un excelente trabajo motivando a la comunidad, presentando el proyecto de lo que iba a hacer, pues cumplió con su responsabilidad, ahora yo llego a cumplir con la mía, buscar la dotación de las casas, que eso no es barato. Entonces ahí es donde yo va la respuesta a lo que tú estás diciendo, que Mm. puede verse como muy mercantil. Pues el mundo funciona de esa manera. Entonces, en mi comunidad yo estoy trabajando en algo que se llama la responsabilidad espiritual. La responsabilidad espiritual yo la he estructurado en 4 pilares. Y yo quiero que la comunidad del Divino Niño sea una comunidad con responsabilidad espiritual, que de hecho no lo he escuchado en otras parroquias o en otras comunidades y me pareció interesante. El primer pilar de la responsabilidad espiritual es tu compromiso en la asistencia. Asista. Yo recuerdo aquello toco había un profesor Palomeque Ujú. que él decía que para ganar la materia de él era muy fácil. Usted tenía que existir, ya la existencia la tiene, ya. Asistir e insistir. Ujú. Entonces es importante, la primera responsabilidad es asista.
vaya, congréguese, haga presencia, al menos para que usted tenga criterios para decir, no me gusta, no me parece, no voy a volver, darte la posibilidad de asistir. La segunda responsabilidad es el tema de la evangelización. Si tú fuiste, te gustó, consideras que te brinda alguna herramienta para la vida, te generó algún impacto positivo, la bendición crece y se expande en la medida en que se comparte, entonces es invitar al otro. La evangelización es participar a otro de la experiencia de Dios y eso ayuda a la multiplicación. Como están haciendo, yo necesito que crezca. Entonces sucede lo siguiente, yo les decía a ellos, bueno, venimos 50 personas. Si usted trae a otra persona, vamos a subir inmediatamente a 100. O sea, vamos a duplicar. Y entonces esa ecuación la vamos repitiendo pues para que cada día puedan crecer. Yo el sábado quedé muy contento con una asistencia masiva y muy significativa en la celebración del Señor de los Milagros. Luego viene la responsabilidad económica. Nosotros somos una iglesia sin templo. Ujú. Ya, muchas parroquias tienen de pronto el arriendo del local, el despacho parroquial. Los libros nuestros de despacho apenas están iniciando bautismo, confirmación. De hecho, las primeras confirmaciones lo vamos a tener en diciembre. Entonces, todavía el despacho no genera un ingreso. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad es, vamos a ayudar con la actividad, vamos a ayudar. Este fin de semana tuvimos los tamales, entonces que hay la rifa, que hay la peregrinación, que se hace el bingo, donde yo este año tuve una banda llamada Bajo Tono maravillosa. Entonces uno empieza a ingeniárselas y yo no le estoy diciendo venga a regalarnos la plata, Ujú. venga a apoyar, venga a darnos la mano para sacar adelante pues lo que va a ser la parroquia. Ya hoy por hoy yo puedo decir, si yo me llego a infartar terminado ese podcast de la emoción tan grande de haber estado acá, el sacerdote que llegue ya tiene dónde dormir, tiene despacho parroquial, tiene la casa dotada, ya hay unos elementos de trabajo, se compró el videobeam, se compró la pantalla, que para muchos puede que no sea relevante, pero que son gastos, que es Claro. algo que están haciendo y arrancando, pues son significativos. Todo lo sagrado es costoso. Ujú. Los ornamentos, que son nuestros ropajes, tenemos pues la gama de colores, tenemos el cáliz, el copón, que fueron 2.800.000. Mm. Y bueno, viene ahora el sagrario, que fue una donación de 5 millones. O sea, toda compra por pequeña no baja de millón. Ya. Y entonces vamos teniendo esa dotación. Entonces, hablar de que la iglesia es el negocio socio, Ujú. no, simplemente respondemos a la dinámica social y necesitamos de la feligresía para sostener y sacar adelante. Yo hoy lo digo abiertamente, el negocio no es porque, de hecho, yo de lo que de entra no estoy sacando un Ujú. sueldo, no estoy sacando unos honorarios, no estoy teniendo pues algún beneficio económico. Mi beneficio y mi más grande satisfacción es la comunidad que va creciendo. Entonces simplemente todo cuesta. Para un montaje de un encuentro, por ejemplo, la fiesta patronal, ante la ausencia del templo, eh, una gran carpa, tarima, sonido, fueron 6, 7 millones de pesos. Entonces, en esa vía es que, digamos, se destinan esos recursos que se dan en el Claro, seminario para el funcionamiento del claro. mismo y demás. Entonces, por ejemplo, ese tema, el tema económico, todo lo que usted dan, todos los que ayudan, es para la energía, que en los templos llega costosísimo. Si hay trabajadores, pues hay que pagarles todo lo de la ley. Entonces, por ejemplo, en ese tema financiero dentro de la iglesia, lo que los feligreses es para la misma obra, ¿no? También allí aparece algo muy interesante y yo quiero aprovechar esa oportunidad para hablar acerca de los seminaristas, ¿no? Ajá. Los seminaristas, el seminario tiene un costo y aprovecho, si usted tiene un seminarista para padrinarlo, ayúdelo que en ocasiones uno se ve muy alcanzado. La diócesis lo ayuda a uno, le da la mano a uno, pero son estudios en ocasiones costosos. Mm. En el caso, en el tiempo donde yo estaba, sé que ahora eran como 6, 5 millones de pesos el semestre que se iban repartiendo. La diócesis, que es a la que yo pertenezco, la diócesis de Palmira, ayudaba con una gran parte, pero lo otro tenía que financiarlo uno. Entonces, por ejemplo, ese tema económico eh, es algo que es necesario porque hace parte de las dinámicas sociales, de las dinámicas de la vida como tal. Pero cuando muchos le hablamos del tema económico, generan como ciertas
molestias, porque es que la iglesia tiene plata, porque es que la iglesia está llena. Yo siempre le digo a la gente que los curas tienen plata, dígame en qué paraíso fiscal está la mía, vamos, lo buscamos y partimos, no hay ningún inconveniente. Mencionabas, Miguel, que hay como una escasez de seminaristas. Es decir, los jóvenes de alguna manera no se están sintiendo identificados. ¿Qué crees que pasa allí? Bueno, es una pregunta bien compleja. Porque mencionaste hace un Sí, no, rato, sin duda. O sea, pero también mencionabas algo que me llamó mucho la atención y es que la primera vez que te presentaste te dijeron no. Fuiste con el pelo largo, además porque tus gustos musicales son bien particulares, te gusta el rock, el heavy metal y eso, y desde esa época hasta acá no ha no, cambiado, para nada. ¿ya? Eh, pero pareciera que quizás el andamiaje institucional quizás los jóvenes lo perciben como si se les cerrara esas puertas a esas estéticas que son distintas, a esas formas de ser que pueden ser alternativas, subversivas. ¿Qué crees que pasa allí? Es un problema de la dinámica social, es un problema de la institución como tal, o hay otra serie de factores que juegan Aquí entramos en esa situación. en varios factores. El tema social indiscutiblemente influye mucho en los temas familiares, también influyen demasiado. Ya la familia no quiere que el joven vaya, ya la familia no quiere que el joven haga parte. La familia se vuelve en el principal obstáculo para los muchachos hoy en día. A mí me dolió muchísimo, te lo digo y lo confieso aquí, algo que una mamá me comentaba a mí cuando yo estaba en Candelaria de vicario con el padre Mauricio. Yo pasé de la cabecera municipal como vicario a Villa Gorgona como cabeza de esa comunidad naciente, que el chico tenía su inquietud vocacional. La inquietud vocacional pues era como el deseo de yo quiero ser, quiero intentar, me quiero arriesgar, me voy a lanzar, voy a emprender, voy a arrancar ese camino a ver cómo nos va. La señora me decía, yo no quiero padre, no padre, porque yo no quiero que hablen de mi hijo como hablan de ustedes. Mm, Entonces, claro, yo quedo en una pieza diciendo cómo será el palo que nos dan a nosotros, que la señora viendo lo que tenemos nosotros que vivir de cierta manera, pues uno no vive lo que dice la gente, pues no quiere eso para su hijo. Muchos casos más. pero ¿a qué se refería ella, Miguel? El tema no lo especifiqué, pero pues de sacerdote nosotros somos muchas veces comidilla. Mm, Eso pasa, y yo lo he explicado, como el texto bíblico, vino Juan el Bautista que no bebía y que no comía y era un endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, Jesús, estoy parafraseando la palabra de Dios, que come y bebe y es un comelón y un borracho. Entonces siempre va a haber un motivo para hablar del sacerdote. Si el sacerdote pues anda con muchachos, es homosexual. ujú. Si anda con las muchachas, le gustan las mujeres. Y si anda con las viejitas, es avispado porque está detrás de la pensión. Entonces siempre va a haber un motivo, ¿no? O sea, si el sacerdote pide, hace actividades, es platero, pero si no hace, es un dejado. Entonces yo lo siento que pronto la señora lo decía era en orden a algún comentario, algo que ella pues había escuchado. Yo realmente no quise preguntar para no perder pues mi paz. Pero es una, llamémoslo, profesión, vocación en ocasiones muy juzgada, poco comprendida y muy, muy atacada, que eso también tiene mucho que ver ante la ausencia de vocaciones en ese tiempo. Eso desanima a cualquiera. El ataque, la mala publicidad que se nos hace, pero también eso es para nosotros como sacerdotes una invitación. Nuestro obispo, Monseñor Rodrigo, que nada muy aprecio, nuevo obispo de nuestra diócesis, él que viene de todo un proceso y todo un acompañamiento como rector de seminario, como formador, cabeza de esas casas de formación, que cada sacerdote, con más que el sacerdote, cada comunidad debería tener uno, dos muchachos, ¿no? Ujú. Pero en ocasiones no, pues no damos con eso, Pero Miguel, con ese reto. lo cierto también es que la iglesia se ha visto envuelta en escándalos, ya sobre todo en lo que tiene que ver con abuso de menores. Aparece esta organización de Red Global de Sobrevivientes, por ejemplo, chicos que fueron abusados en la infancia y todo ese tipo de denuncias creo que le han hecho también ganarse a la iglesia una fama que ha deteriorado la imagen, ¿no? Mm, ¿Qué opinas vos? ¿Cuál es la posición de la iglesia frente a eso?
¿Qué nos puedes decir? No, la posición de la iglesia es clara: aborrecer, detestar este tipo de infamias. Esa es la palabra. Esas son infamias que se han dado, que no desconocemos, que no negamos, y que la iglesia ha estado y está hoy en día muy atenta a ese tipo de denuncias. Es que la persona responda, es que la persona pague la ley, y es que la persona se haga a un lado de la institución para acompañarla en su proceso, posiblemente también en su enfermedad, que es pues una enfermedad que puede estar afectando a la persona, un abusado que abusa. Entonces la iglesia no desconoce, pero yo también siento y quiero aprovechar, no es una problemática solamente de la iglesia, que se hace visible mucho más en la iglesia o hacen que sea mucho más visible. De hecho, yo he escuchado muchos casos, por ejemplo, que dice el entrenador de fútbol, ¿no? Padre, yo iba de niño y el entrenador nos hacía entrar a las duchas y nos tocaba y demás. Que lo curioso de estos casos, de esta enfermedad, de esta situación, es que buscan ambientes donde se relacionen con niños. O sea, Ujú. sea en muchos ambientes. Ahora estamos viendo esos casos en Hollywood y en todo este tema de las estrellas, que es un mal global que ha permeado diferentes instituciones, diferentes frentes. O sea, no solamente es la iglesia la cueva de bandidos. Es un mal, claro, no lo desconocemos y no voy a justificar, es una aberración. Dejar que los niños vengan a mí es para amarles, cuidarles, respetarles, y esa es la labor de la iglesia. Pero es un mal que hay que trabajar, que hay que cuidar, que hay que erradicar de todas las esferas, colegios, universidades y demás. Claro, indiscutiblemente, nosotros por ser una institución de Dios, pues genera un peso y es un pecado. Pero en nosotros hay dos realidades: la humana y la divina, y reconocemos la falla que se ha dado. La iglesia está al frente, está comprometida, se ha pedido perdón, se ha reparado las víctimas y se está trabajando para que no se tenga que reparar a nadie, porque nadie tiene que ser dañado dentro, y vuelvo y repito, de esta familia más que una institución que es la iglesia. Entonces, claro, sin duda eso es para nosotros una herida todavía abierta que estamos buscando sanar. ¿No crees, Miguel, que hubo, sobre todo en los primeros momentos en que estos casos comienzan a aparecer, una posición de la iglesia en la que se trataba de ocultar eso? ¿Vos crees que de pronto la iglesia pudo maniobrar de otra forma desde el principio? ¿O qué se te ocurre? ¿Qué pensás Aquí de vamos eso? a centrar un tema que son los anacronismos. Ujú. Vamos a juzgar un hecho del pasado a partir de los criterios que tenemos ahora en el presente. La iglesia trató de obrar como mejor pareció, siempre buscando evitar quizás el tema del escándalo. Nunca era ocultar para alcahuetear. Eso sí es algo que no se puede llegar a pensar nunca. Lo que la iglesia buscaba era evitar el escándalo que pudiese afectar la fe, que pudiese dañar, que pudiese destruir, porque voy a meter aquí, quizás no es el espacio, el tema espiritual. El demonio, ¿qué es lo que quiere? Que las almas se pierdan, que la gente se aleje. Entonces la iglesia, en la prudencia, más que en ocultar, en la prudencia del manejo de los casos, era evitar afectar la fe. Nunca fue encubrimiento Bueno, pero en este caso estamos hablando también de delitos, de ¿no? delitos. De delitos. Se me ocurre hablar sobre este asunto del celibato, ¿no? Porque mencionas, no, anda con hombres Sí, o anda con mujeres. Y a veces creo que las personas erróneamente creen que es un asunto que está estrechamente relacionado con esas elecciones y esa orientación sexual eh, que a veces son patológicas, creen que si se quita el celibato, entonces todo eso se solucionaría y pues creo que eso está muy lejos sí. de la realidad. Pero ¿qué nos puedes decir con respecto al celibato? Porque es un asunto también que causa mucha curiosidad, ¿no? Por qué no tener esposa? ¿Por qué no tener una pareja estable como a veces la tienen otras congregaciones? Bueno, entramos en un tema bien interesante, que es el tema del celibato, que yo lo veo como un acto y una decisión de amor. Lo enriquezco a partir de algo que una persona me dijo un día, parecía como injusto: padre, qué pesar que ustedes no se pueden enamorar. Y yo decía, ¿quién dice que no? Si yo estoy enamorado de mi vocación, enamorado de mi iglesia, enamorado de mi comunidad y enamorado profundamente de mi Dios. El celibato no es la negación del amor, sino la oportunidad de poder ejercerlo
de otra manera. Mucho se habla, por ejemplo, el tema de abolirlo, no abolirlo, pues que es algo que yo no voy a entrar a aquí, cada uno tendrá su visión, pero para mí personalmente no es ni lo más viable, no es una opción. Si fuera opcional, creo que la Iglesia Ortodoxa rusa lo pone como una elección. Yo elegiría ser célibe, eh, Ah, ok. que es dar prioridad absoluta a tu comunidad, a tu trabajo y a tu misión. ¿Cómo se tramita entonces ese deseo propio de lo humano, eh, ese deseo sexual? Claro, ahora que lo estás planteando, es decir, hay un proceso de sublimación, Sí, sin es duda. decir, ese deseo, entiendo, lo orientas a otros objetos. Pero este asunto de lo más íntimo, de lo sexual, ¿eso cómo se tramita? ¿Es por esa misma vía? ¿Qué pasa allí, Miguel? Y si a vos te gusta esta clase de contenido, te invitamos a que te suscribas al canal, le des a la campanita, comentes y compartas. Tu apoyo es muy importante para nosotros. No es negar nuestra Ujú, condición, no es que uno deja de ser hombre el día que se ordena, no. Porque también hay gente que es, pues, cierta manera atrevida, ¿no? Que dice, yo sé cuándo le dejaron de gustar las mujeres. ujú, O simplemente el gusto, el que tiene su gusto, pero es cuando usted se dedica a lo que tiene que hacer y usted se desgasta por lo que tiene que hacer, uno empieza a sacar esa fuerza, llamémoslo así, esa pasión interior en orden a algo, pues, más grande, yo lo llamaría yo, algo más sagrado. Pero es algo que está, o sea, el tema humano, el tema carnal, es algo que uno empieza, por eso son 8 años, ya, para usted mirar. Hay gente que en el camino dice: "No, simplemente yo no voy a ser capaz, yo no quiero renunciar". Entonces, listo, hombre, la iglesia a ti no te prohíbe, es tu elección, tú estás en un seminario, tú elegiste, tú pediste ordenarte, entonces no es que aquí yo estoy como de cierta manera castrado, no, simplemente yo opté por algo diferente. Allí vienen muchas herramientas también, que es el tema de la vida de oración. Si no hay una vida de oración, termina uno convirtiéndose en un solterón. Está algo muy importante, muy valioso, que son el tema de las direcciones espirituales, buscar la orientación de otro sacerdote que tenga más experiencia frente a casos que se puedan dar. Sentí algo, tal cosa, entonces viene la orientación, la ayuda del sacerdote. Por ejemplo, yo acostumbro y aconsejo, más que acostumbrarme, aconsejo el tema del acompañamiento terapéutico, también es muy, muy bueno, muy útil, que yo lo he vivido. Aprovecho de saludar a mi terapeuta Julián, si de pronto nos está viendo hace tiempo, no nos vemos, es muy bueno, ¿no? ujú. Buscar herramientas espirituales, psicológicas para darle manejo a algo que es muy, muy humano, ¿no? Una relación con alguien interfiere con tu vida entregada a la comunidad? Porque he escuchado que, por ejemplo, los sacerdotes sí tienen esposa y es su comunidad, ¿ya? ¿Crees que una relación de pareja interfiere con eso o es un asunto que, digamos, se puede manejar de una manera más tranquila? Yo diría que sí puede entorpecer un poco y afectar el tema pastoral. ¿Mm? Nosotros estamos en total obediencia, en que hoy estamos aquí y mañana podemos estar en cualquier otro lado donde el obispo nos necesite. Entonces ya empieza uno a perder esa libertad, ¿no? Entonces está la esposa, entonces está el niño y el niño está en la escuela y entonces cómo nos vamos a ir y entonces viene todo un trauma familiar. Entonces mira, ya la comunidad a uno es que es tal cual el enamoramiento de la comunidad, la relación con la comunidad. De la comunidad le da a usted su dolor de cabeza también, porque no todo es color de rosas, sus exigencias, entonces añadirle a eso también el tema familiar. Entonces, para mí el tema de la libertad es un tema clave. Si usted tiene que salir a las 10 de la noche a visitar a un enfermo, pues que le diga a usted la esposa, no, mi amor, ¿usted para dónde va? No, Ujú. estamos viendo aquí Netflix, arrunchaditos bajo la cobija de los tres tigres, no, o sea, tú tienes que estar disponible para el momento que sea. El domingo es el día familiar. Para nosotros es el día del Señor, de nuestra familia, la comunidad. Entonces, si usted se quiere ir para la viejoteca del Parque de la Caña o quiere salir a pasear con su familia, va a la Eucaristía porque es el precepto que manda el Señor y luego tranquilamente se puede ir. Yo un domingo puedo celebrar 7, 8 misas, diferentes actividades. Entonces, la esposa en la casa estirando trompa como un pato porque usted simplemente no la sacó. Entonces, eso va a generar
gran complicación. Viene otro tema que se me ocurre a mí, algo ya muy personal, Ujú. también el tema económico. Ok. Para sostener el hogar, yo te digo, por ejemplo, ahorita en el caso mío, entonces no poner una carga a la comunidad. Yo soy responsable de la comunidad. Yo me voy a la comunidad se tiene que dar a mí, eso hace parte de lo que yo hablo como responsabilidad, pero la comunidad no tiene por qué asumir el hijo, la hija, la esposa, la suegra, el suegro. Entonces viene toda una amalgama de situaciones que también tiene una dirección financiera económica. Entonces me parecería algo a mí injusto que la comunidad tuviera que asumir algo que no le compete. El sacerdote sí, porque es el sacerdote para la comunidad para el sacerdote, pero yo vería allí cierto tipo de cosas. Claro, muchos podrán decir una cantidad de cosas y lo dejo a la libertad y cada uno podrá tomar la postura que mejor le parezca y el tiempo y Dios darán la razón que era o no lo mejor. Ese simplemente es mi posición frente Ok. a este tema, que no es la negación del amor, sino el direccionamiento de ese sentimiento que todos necesitamos para ser felices y plenos desde otra manera, desde otra perspectiva. Ahora entonces su proyecto en la comunidad es la construcción de un templo, ¿sí? Ese es, digamos, como uno de los objetivos, Uno de tantos. uno de O tanto. sea, lo primero es No hay consolidar. iglesia como tal en este momento en Villagorgona, no. Falta Eso construirla. me parece a mí ofensivo, porque eso a Okey, mí ya me lo han dicho. Alguien me okey. decía, yo presto un servicio en la alcaldía de Candelaria, que yo soy el padre sin iglesia. No, yo no soy, Eh, yo soy el padre que no tiene templo, okey, ¿ya? okey. Porque la iglesia pues es la feligresía. Ah, Ahora el objetivo es primero terminar de consolidar y fortalecer la comunidad. O sea, si no hay comunidad no va a haber templo. No tendría ningún tipo de sentido tener un gran templo como pasa ahora en Europa, grandes catedrales, grandes templos que se convirtieron simplemente en museos porque están vacíos de gente que quiera ir a buscar y a participar de una experiencia de Dios, quien va simplemente es por ser espectadora ante una obra arquitectónica, ante una obra de arte, ante la historia y demás. Pero son templos vacíos. Ahora es consolidar una comunidad, apropiar a una comunidad, generar sentido de pertenencia en la comunidad del Divino Niño para que luego como familia y como comunidad vamos a trabajar por un templo. eh, me gustaría como retomar este asunto de la pérdida de la fe, quizás una de las variables que se presentan a la hora de convocar nuevos seminaristas. Em, desde mi experiencia y una forma muy subjetiva, las generaciones anteriores no cuestionaban, si no fuese en el marco de lo académico y de lo intelectual, pero digamos a nivel social y popular, no se cuestionaba tanto la existencia de Dios. Existía, ¿cierto? Luego puede llegar un momento en el cual las personas quizás comienzan a dudar, pero yo tengo una especie de idea, insisto, muy subjetivo, en donde el tema ya ni siquiera importa, como si a la gente no le interesara ese tema. ¿Qué crees con respecto a eso que te estoy planteando, que hoy en día ya ni siquiera se cuestione, sino que pareciera, como te digo, es un asunto muy subjetivo, que ni siquiera es un tema relevante, como que los jóvenes ni siquiera se preguntan por eso? ¿Qué opinas? Mira, yo siento que aquí entramos en un tema muy paradójico, porque yo podría plantear los dos principios. Ya se considera que Dios no es importante, simplemente está como saliendo, pero también a su vez, hoy más que nunca hay una propuesta variada y muy diversa de diferentes espiritualidades. Hay muchísimas propuestas hoy por hoy. Entonces ahí es donde viene pues la paradoja, ¿interesa o no interesa? Porque si está la propuesta, está la demanda y es a quien busque, ¿no? Todo el tema de la nueva era, el budismo, el tema de la meditación también hoy tiene muchísima fuerza. O sea, yo siento que en esta época más que nunca hay una gran variedad de espiritualidades y también me atrevería a decir, no sé si de pronto la palabra no cabe, de religiones. Ok. Yo tuve, por ejemplo, el martes anterior el encuentro de libertad religiosa con la alcaldía y son como 90 iglesias Ujú. en Candelaria. Entonces, y las iglesias no están vacías, no.
En Bueno. redes sociales vemos, por ejemplo, ya todo un tipo de propuestas también de nuevas espiritualidades, pues que hasta cierto punto no termino de entender muy bien, ¿no? Entonces se maneja mucho también el tema de la sanación, que hace parte del trabajo pastoral, pero hay propuestas. Quizás yo siento que hay que darles un, me perdonará mi Dios la expresión, un nuevo marketing espiritual a la catolicidad, porque hay gente que todavía no conoce y desconoce lo que la iglesia puede ofrecer. Entonces simplemente ya, yo siento que el problema está, no es en Dios, sino en que no le demos utilidad a mi experiencia de Dios. Mm, Yo veo que eso es como que la gente, esto no me es útil. Y entramos en una problemática del pragmatismo y todo lo demás, pero yo he descubierto desde mi experiencia que la experiencia de Dios es muy útil, muy práctica, me lleva a ser mejor, me lleva a vivir mejor, me ayuda a vivir conflictos, duelos, ¿no? El duelo también es algo muy interesante que, pues hablaremos de eso en otro día, pero también entramos en un tema social y también siento yo político que empieza como a querer sacar a mi Dios, porque es mejor sacar a Dios para muchas instituciones y para muchos entes gubernamentales, porque la ausencia de Dios permite que hagan lo que a ellos mejor les parece. Entonces yo siento que no es tanto que, por ejemplo, ahorita también un tema que es interesante, ¿no? Que la iglesia coacciona y limita el pensamiento, sino que la iglesia lo enriquece y mucho diría yo. La iglesia también ofrece criterios para la vida, criterios para la vida en sociedad, criterios para el tema político, criterios para el bien común, criterios para la vida en general. Entonces, Dios se volvió un estorbo para aquellos que quieren destruir la sociedad, que quieren destruir la familia, que quieren destruir muchas cosas. Entonces, busquemos sacar a Dios. Y lo vemos y lo voy a decir aquí abiertamente entonces, que ya es un problema tener un crucifijo en una institución pública. Un ejemplo, el caso de la gobernación, que porque estaba el Santo Cristo, entonces era una molestia, pero entonces otras propuestas de espiritualidad sí. Entonces, como que se quiere acomodar a Dios a cierta manera. Entonces, yo siento que eso es una problemática paradójica. Para mí es muy paradójico, porque entonces se siente que Dios sale, que Dios no es útil, que ya no interesa, pero a la par está la cantidad de propuestas y hay mucha gente interesada. Yo te lo puedo decir, hay una sed de Dios grande. O sea, hace parte. Entonces están los que tienen la sed de Dios y están buscando y no saben dónde poner el huevo. okey. Están aquellos que no tienen el problema con Dios, sino con la institución que representa a Dios, que eso es otra cosa, Ah, muy diferente. Entonces, creen en Dios, sí, pero tienen un ¿se conflicto será con, será claro, eso, yo siento Miguel, lo que también va, pasa? y tú ahorita lo hablabas acerca de todas las problemáticas más que hemos tenido, todas las Ujú. situaciones, entonces el problema es con la institución. Y muchos dicen, yo creo en Dios, busco a Dios, oro a Dios, pero no me hable de misa, no me hable de congregación, pero tiene ese anhelo en el interior. Están aquellos que hacen parte ya, que crecieron en otras denominaciones. Hay ciertas religiones y muchas espiritualidades muy mm, discretas, llamémoslo de alguna manera, pero entramos aquí en una problemática muy amplia, pero muy interesante, indiscutiblemente, pues que tomará mucha reflexión, pero de que se busca a Dios, se busca, ya. Entonces, si hay una demanda, por así decirlo, una Grande. demanda. Eh, ¿No será que estas otras ofertas o estos otros espacios, eh, hacen que ese Dios que antes estaba más lejos sea un Dios más personalizado? Y eso, pues, nos pone en una especie de discusión teológica, ¿no? Ya no es el Dios institucional que está más allá, sino un Dios que está más acá. Yo digo que aquí entramos ya en algo personal. Tu experiencia, el creer en Dios es algo que tú lo vas a ir descubriendo. ¿Qué es lo que se busca en los encuentros, en las celebraciones, en la misa? Más que una participación, que usted tenga una experiencia de Dios. El gran fiasco y el gran fracaso es ir a una misa simplemente para escuchar y no para yo tener una experiencia con el Dios que creo, está, que vive y se hace presente en lo que nosotros creemos es la presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Para mí es una experiencia personal que se va dando en el camino de la vida, en ese Dios que está comprometido en tu vida. Muchos encuentran a Dios, de hecho, eso es lo interesante, y esto está como muy marcado también en muchas iglesias cristianas, cuando uno toca fondo, cuando uno se ve mal. Lo bueno de tocar fondo, me decía un día un sacerdote, es que no se puede seguir bajando más.
Y uno allí entonces lo lleva a mirar hacia donde Dios está, que es hacia arriba. Hay un santo, en ese momento se me escapa el nombre, que él decía que dichoso, bienaventurado, gozoso del problema, la dificultad, la crisis, la enfermedad, el problema económico que me llevó a mirar al cielo. Y todos en algún momento tenemos la certeza de Dios a partir de esa incidencia de Dios que uno dice, esa es la mano de Él, aquí está Él. Y yo lo dejo como una experiencia. Y Dios demuestra y reafirma su existencia más en tu experiencia que en un aula de clase. Eso es para mí esa existencia de mi Dios, pero cada uno lo va a tener. Para mí nunca fue una problemática realmente. Sí me parece más, y para mí es una exigencia pastoral y ministerial, demostrarte y llevarle a la gente que crea que realmente Dios está interesado por ellos, porque hay muchos vacíos y hay muchas situaciones que llevan a deformar la relación con Dios. Y yo lo predicaba estos días, por ejemplo, el tema de llamar a Dios Padre. Entonces, Dios que existe, pero ahora pasamos que solamente ese Dios que es real también es papá, pero el papá mío fue una porquería. Mm. Entonces, ese Dios que es Padre sí está interesado por ti. Ese Dios que es Padre no te va a abandonar a ti. Ese Dios que es Padre no va a abusar de ti, no te va a hacer daño a ti. Y es demostrar esa incidencia positiva, amorosa de Dios en la vida de la persona. Dios que tiene un plan, Dios que está contigo, Dios que está comprometido, Dios que no se aísla, Dios que no se aleja y Dios que no se aparta en las crisis, sino que Dios combate, sufre, llora y ríe con nosotros. Y te lo digo así, muchas de las cosas que se ofrecen lo tenemos, simplemente que ellos lo han extraído, lo han aprovechado y lo han sabido vender. Se han ido muchos católicos a buscar en la calle lo que ya tenían en la casa. Eso es como el hombre casado que sale a buscar lo que no tenía que buscar. Simplemente que ellos sí, sin duda, le han dado manejos quizás mucho más atrayentes, ¿ya? Y sin duda, de pronto se le ha dado malos manejos, pero es ahí donde vienen las ironías de la vida. Entonces, en estos ambientes, en estos retiros, en estas conferencias, en esos espacios, en estas nuevas propuestas espirituales, hay unos costos. Ah, pero ahí no pasa nada. Entonces yo lo pago contento, yo lo pago con satisfacción y vas y tú haces la consignación y aquí voy a encontrar la revelación y entonces después del encuentro primario en los grandes retiros, por ejemplo yo voy en Cali, que quizás por lo que yo veo en las redes me sale que encuentro sanando, no sé qué, el encuentro con el creador a través de la naturaleza, retiro, no sé qué, y que te cobran en dólares, que es en Pance, entonces no pasa, pero entonces cuando la iglesia sí tiene alguna actividad, entonces la iglesia es la platera y la iglesia es lo demás. Yo pongo una experiencia de una sacerdotisa, obviamente no voy a mencionar el nombre porque no me va a ganar una demanda después. eh, y yo hice un trabajo, llamémoslo, de investigación y de curiosidad. Entonces yo escribí a esa sacerdotisa, siendo yo estudiante, presentando un caso como los que normalmente siento una opresión, siento un vacío, quisiera que usted pudiera darme una orientación en este proceso. Y entonces viene la respuesta que claro que sí, la consulta de 15 minutos eran 70.000 pesos y el proceso de una hora 600.000. Wow. Entonces el estipendio de una misa son 50, entonces el cura roba, pero ya van y pagan 600. Lo curioso no solamente es que yo hice el celo de los 600.000 pesos porque yo indagué, pero luego con un familiar, una prima, ella conocía que una prima de ella, no era familia mía, fue y pagó esa plata allá y prestan el dinero para ir a esos lugares y algún placebo han de encontrar, ¿no? Yo trato y me esfuerzo y me exijo de que pueda tener un carácter especial, que pueda tener novedad y que la persona se pueda llevar algo para la vida. De hecho, los que participan de las Eucaristías a Jesús de la Divina Misericordia cada mes, se trata de hacer algo diferente en medio de lo que siempre es lo mismo, que es la estructura. Tú tienes tu estructura en tu podcast, pero eso no quiere decir de que siempre que la gente entre a este espacio se va a encontrar lo mismo. Hay una organización y hay un orden. Cambia el invitado, van fluyendo cosas, pero hay una estructura y hay un guión que lo compartimos, lo miramos, pero que va fluyendo y va saliendo. Lo mismo pasa en la celebración. Está una liturgia establecida, que la liturgia es una riqueza grande de la iglesia, pero que uno puede explotarla muchísimo.
Entonces, más allá de la existencia o no de Dios y plantearse como una experiencia, es precisamente qué significa para los creyentes, qué significa ese concepto de Dios y cómo eso moviliza diferentes aspectos en su vida. Listo. Tú aquí me encendiste una pequeña alarma que yo tengo que aclarar. ¿Mm? O sea, más allá de la existencia o no de Dios, no, o sea, la experiencia hace parte de la existencia de Dios. No me refiero. Claro, sin duda, Sí, no, es porque decir, como ya lo hemos hablado en otros sí, espacios, vos claro, sabes que tengo una opinión sí, muy bien. diferente, ¿ya? Pero que es un tema que a mí me parece sumamente interesante y aquellas personas que tienen esa condición de fe, me parece muy interesante, es algo que respeto mucho, ¿cierto? Y me parece muy interesante porque he sido testigo de cómo gracias a esa experiencia muchas vidas han dado giros ya de forma positiva, ¿sí? Pero claro, como ya lo planteaste, ¿no? La existencia de Dios para Ujú. vos es un tema teológicamente y filosóficamente superado. A lo que yo voy es que esa existencia, esa experiencia, ¿ya? Y esa existencia para las personas creyentes es un asunto que tiene un impacto en su día a día, como persona, como integrante de una sociedad. Es decir, es allí en donde realmente está el valor de las creencias y del mundo de lo espiritual. Con eso se me viene una duda que siempre he tenido, Miguel, y es, ¿qué diferencia hay entre lo religioso y lo espiritual? Yo más que una diferencia llamaría dos herramientas para acercarnos a Dios. Ok. Son dos cosas que tienen que ir de la mano, la religiosidad y la espiritualidad. Religiosidad es pues todo como lo que manejamos como en cuanto a estructura, ¿no? Entonces lo que siempre se ha hecho, ¿no? Entonces el rosario y lo demás, la espiritualidad es el corazón que usted le pone a ese rosario, el amor que usted le pone a esa Eucaristía, la pasión que usted le pone a ese retiro espiritual. Eh, la espiritualidad, yo siento que es la manera como yo vivo mi fe y que hay diferentes espiritualidades dentro de la misma religión. Aprovecho para hablar, por ejemplo, de la espiritualidad de la cual yo soy partidario, que a mí me gusta, que a mí me atrae. Yo nunca participé de la renovación católica carismática, pero mi espiritualidad va por ese lado que es la espiritualidad carismática de la renovación, la espiritualidad en el Espíritu Santo. Hay mucho estilo de espiritualidades y ahí en la espiritualidad también se va forjando la identidad del pastor, que no todos somos los mismos, somos como los dedos de la mano. Entonces la espiritualidad son formas, ¿no? Entonces, eh, mm, está Lazos de Amor Mariano, está Emmaús, una misma fe, una misma iglesia, pero una riqueza en las espiritualidades que tienen diferentes énfasis, por llamarlo de alguna manera. Yo digo que la mejor espiritualidad es la cristocéntrica, la que te lleva a vivir con pasión, con amor, devoción y convicción. Pero son dos herramientas fundamentales. ¿Cuál es la misa o la religiosidad pesada? La religiosidad agobiante, sofocante, es la religiosidad sin espiritualidad. Y hay gente muy religiosa que usted no le ve el cambio. Hay gente muy religiosa que gusta ir, sentarse, a mirarle la cara a uno, pero no hay una transformación, no hay un mejoramiento como persona. Hay gente muy religiosa, como Arjona lo critica en su canción Jesús Verbo no sustantivo, que va a donde el bien, pero no hace el bien es Dios. Y no hace el bien simplemente porque va a una existencia, a una asistencia muerta, infértil e inerte. Entonces la espiritualidad para mí es meterle corazón. Y hablando de eso, Miguel, como de esa originalidad, ya, eh, vos sos un sacerdote muy joven, 31 años, eh, y sé que tenés un gusto musical muy particular. A vos te gusta el rock y específicamente también te gusta mucho el metal. ¿No es eso, digamos, un asunto que uno desde un pensamiento un tanto acartonado lo ve como contradictorio? Sin duda alguna, yo siento aquí entramos en otro tema y es los estereotipos. Ajá. Entonces usted tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, entonces usted tiene que como entrar a la fuerza en un molde, ¿no? Y hay como un error a veces, digamos, inclusive de conceptos, ¿no? Porque es que le gusta la música metálica. Sí, Metallica es un grupo.
Sí, no Entonces, el género. exacto, entonces, me llama mucho la atención ese gusto tuyo, tan particular que uno no asociaría a un representante de la iglesia. ¿Cómo podés, comentar o explicarnos eso? ¿No hay una contradicción? Para muchos sí, ¿no? Porque yo que voy a aprovechar ese espacio muchísimo, porque entonces el metal es del diablo, ¿no? Mm, Ya, entonces hay como una correlación, entonces si es del diablo, no es de Dios. ujú, Entonces, ¿cómo puede a un representante de Dios gustar algo que es del diablo? Pero eso es un análisis muy epidérmico y muy superficial, ujú, demasiado, ¿no? Entonces yo siempre pongo el siguiente ejemplo, ya cuando yo no siempre lo menciono, de hecho durante mucho tiempo lo tuve como un gusto muy reservado, pero pues es algo que no me tiene por qué avergonzar y no lo tengo por qué ocultar y de hecho lo voy a mencionar ahora, me ha brindado muchísimas y muy útiles herramientas para lo que soy, para lo que hago y para mi forma de ser y para lo que considero es mi riqueza como pastor. Se lo mm, debo al metal, sin ajá, duda alguna. Entonces vamos a hablar de la música popular. ajá, Un ejemplo, la música popular. Entonces, usted va a un concierto de música popular, entonces amigos con derechos y cada quien para su casa. Entonces, qué bonito, ¿no? Para cantarlo en la alabanza. Entonces, ¿será que eso sí es de mi Dios? La ingesta de alcohol sí es de mi Dios, las peleas sí es de mi Dios. Entonces, pues podemos ponerle también a ese género de música que es del diablo, ah, porque cuántas problemáticas no se generan a partir de... La música popular es sinónimo de alcohol, es sinónimo de beber. Y entonces eso también de sí, y tiene infidelidades, una cantidad de situaciones, ¿no? ajá, Entonces, pero es una expresión eu artística, estética. extramos a esa Ajá, situación. Entonces, también el metal ujú, es otra expresión artística. Que tiene, no toda la música popular va a hablar de sea infiel, exacto, no toda la música popular va a hablar de mátese bebiendo, ¿no? Y hay gente se identifica mucho, ¿no? Por las penas de la vida y demás, como el reggaetón, entonces no todo es el perreo, sandungueo hasta el piso y demás, por no utilizar otras palabras que de pronto ujú, no me quedan como bien en ese espacio. ujú, Habrán sus canciones bonitas, ¿no? ujú, Pues no todo el metal va a hablar del diablo, de satanismo, de sacrificios, de brujería, que son como esas cosas que la gente piensa. De hecho, hay canciones que tienen un trasfondo muy interesante, hay canciones que tienen un trasfondo bíblico. Me llega en ese momento la canción de Creeping Dead de Metallica, que habla de pues la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? ujú, La inspiración fue completamente bíblica. mm, Ya, que hay, claro, está como el black metal, que sí es el oscurantismo y lo demás, pero hay otro tipo de expresiones muy valiosas y muy útiles. Yo, de hecho, que saco del metal como una herramienta para mi profesión, para mi vocación, para mi ministerio, que es una música que apasiona. Ya, y yo siento que soy un hombre apasionado. Entonces, es fuerza, es ser leal a uno, es también algo muy importante en el tema bíblico, que es el profetismo, ¿no? Entonces, el metal alza su voz contra la estructura, alza su voz contra la guerra, de hecho, alza su voz en contra de la religión, que también me parece aquí como válido, ¿no? ah, También el profeta y el pastor tienen que alzar su voz contra cosas que no están bien. Entonces, esa y fuerza es ser uno como empoderarse de su propia vida, para mí eso es el metal. Miguel, y no sé, pues esta es mi opinión, así hablara de asuntos que moralmente no están bien vistos, no pierde su valor estético, ¿no? Claro, tiene como arte, tiene valor en sí mismo. Ujú, Yo siempre lo he dicho, hablar de metal, aprovecho aquí para saludar a Germán Ricardo Castañeda, que quiero aprecio mucho, es un músico excepcional, a Jerry, que también. Entonces, para mí el metal como género musical tiene una riqueza única, artísticamente, musicalmente, y para mí la música tiene un valor muy grande porque la música existe antes de que la creación existiera, ujú. porque va a decir la palabra que los ángeles alababan y cantaban a Dios antes de que el mundo fuera. Entonces la música es antes de todo cuanto existe, y eso es una expresión de música. Muy interesante que a mí, desde niño, o sea, eso es algo que viene desde la escuela. Yo tarareaba con Germán en la Policarpa Salabarrieta, donde estudiábamos The Unforgiven, de Metallica, sin tener ni idea, pero nos sonaba, ¿no? Bandas como Kraken, esa sí ya no la entendía y teníamos el cassette.
es que ahí viene, por ejemplo, el tema de los nombres. Entonces yo, por ejemplo, menciono Ángeles del Infierno. Mm, Entonces viene el escándalo, ¿cómo así? Yo estuve en un concierto Ángeles del Infierno y de hecho es el nombre fuerte, pero pues la banda no es que sea estado en luchas más fuertes. ujú, Pero sí hay una canción que de pronto yo me abstuve mm, de corear, de cantar, que es Maldito sea tu nombre, ujú. pero luego le di como, por Germán, me hizo como un análisis porque uno pensaba que de pronto estaba hablando de Dios y llegamos a la conclusión de que habla del enemigo de Dios. Y hay que hacerle todo un análisis profundo, ¿no? Claro. Pero si yo me quedo con la superficialidad, voy a perderme una riqueza muy grande. Indiscutiblemente no es para todo el mundo, pero a mí es algo que me apasiona, que me mueve muchísimo. Eso es de mis gustos y a mí asistir a un concierto es algo que me llena muchísimo y voy, ya asisto. Eh, System of a Down estado, Slipknot, Megadeth, Iron Maiden, Épica, Creator, Mago de Oz, Kraken, Apocalíptica, Halloween, etcétera. O sea, una amalgama de bandas muy, muy interesantes. Yo aquí aprovecho para no estigmatizar, es un cáncer de la iglesia, también como pueden ser otras problemáticas, el señalar, el juzgar. Cuando yo empecé mi proceso, aquí, yo tenía mi cabello largo, mucha gente hacía el feo, ¿no? Y le decían a mi difunta tía Jacqueline Afanado, a la gente que de su atrevimiento me parece ir a decirle a la familiar que yo voy a ir a perder el tiempo al seminario, simplemente por tener el gusto, ¿no? Que allá no necesitaban, incluso ellos lo relacionaban con algo que se dio en un momento que eran los emos. Entonces, Ujú. porque yo como que tenía aquí la moto, todavía la tengo. eh, y entonces que allá no necesitaban emos y tenían comentarios muy fuertes, ¿no? Cuando yo iba a la iglesia, cuando yo servía allá con mi indumentaria, nunca lo escondía. Entonces me hicieron como esa mala vibra, cosa que el padre no. Padre Abraham, eh, él me decía, lo único más feo que ese diablo que llevas ahí en la cara tuya, pero en chiste, ¿no? Y muy jocoso y siempre con las puertas abiertas, pero esos ambientes hacen mucho mal. Yo quiero contar aquí algo que yo viví sacerdote, recién ordenado sacerdote, y voy a hacer aquí algo bien curioso. Cuando yo estaba en esa época, era un día libre. No, no siempre soy de clériman, ni siempre estoy de cuello. Me gustan mucho los buzos de bandas. Ujú. Y ese día tenía, esto no es un stripper ni nada por el estilo, tenía un buzo, quería yo mostrarlo, como ese que tengo aquí abajo, que vamos a romper aquí el estereotipo, llegando al final, el buzo de Metallica. Yo voy a la parroquia de un compañero sacerdote, el padre Víctor. No voy a decir el nombre de la parroquia X. Yo llego cuando él ya está terminando la celebración. Esa parroquia tiene como una reja y ya está dentro, un espacio muy bonito. Y yo llego cuando ya las señoras se están cerrando. Yo iba buzo negro, jean, mis Converse. Estaba más joven. Entonces, pues, como que la juventud ayuda a que no piense la gente que uno es sacerdote, ¿no? Porque lo relacionan con el tipo mayor, con el señor ya adulto, como, etcétera. Estereotipos que hacen mucho daño. Entonces yo llego, pues está llegando un sacerdote, está llegando, yo estoy llegando a la casa, a la parroquia de mi amigo. Yo iba a abrir la reja para ingresar. La señora me cierra a mí la puerta, grosera, atrevidamente en la cara. ¿Usted para dónde va? Yo, no, pues yo necesito, vengo a hablar con el padre Víctor. No, ya el padre está ocupado, ya el padre terminó, no lo puede atender. Y en una actitud muy despótica, arrogante y poco caritativa. ¿Quién lo necesita? Bueno, de hecho, ni siquiera lo preguntó, simplemente descartó la posibilidad. Yo le hágame un favor, dígale que el padre Luis Miguel afanador le está solicitando. Ay, padre, abrió esa reja de puerta a puerta, casi la arranca. La puerta que se me cerraba por la apariencia se abrió ante mencionar que quien estaba era un padre. Eso me dejó a mí una reflexión muy grande. Si es un muchacho,
pensando, considerando acabar su existencia en una crisis, pasó frente a la iglesia, miró hacia adentro, tuvo esa experiencia de Dios, voy a hablar con alguien antes de tomar esa fatídica decisión y una señora de estas le cierra la puerta porque tiene tatuajes, porque viste de negro, qué cosa para mí tan lamentable, tan deplorable. Eso para mí también me llevó a añadir algo en lo que yo proyectaba yo hacer mi comunidad, que lo estoy trabajando ahora, que sea una parroquia, que sea una comunidad de puertas abiertas, donde no se juzga a nadie, donde no se mira mal a nadie, donde no se pone un obstáculo para que la gente se acerque. Todo el mundo tiene cabida, todo el mundo tiene un espacio, todo el mundo es bien recibido, a todo el mundo se le va a escuchar, a todo el mundo se le va a atender, a todo el mundo se le va a respetar, a todo el mundo se le va a dar el valor que tiene. Eso para mí fue una enseñanza grande. Y eso me lo dejó la música del diablo. Ah, Eso me lo la dejó, sí, supuesta la que música. llaman la supuesta música del diablo, ¿no? Que sea una comunidad de puertas abiertas. Experiencias de la vida, y tengo muchísimas, ¿no? Y muchas cosas muy interesantes que esta pasión, que este gusto ha dejado en mi ministerio. Yo tengo un proyecto que lo he estado madurando, que lo he estado pensando y que quiero ejecutar, que es una tarde parroquial. Mm, Entonces, parroquia y roquear, hacer una amalgama entre los dos, que sea un espacio juvenil. Sí lo tengo proyectado. ah, Para mí ha sido más bien la riqueza, la experiencia de contarle a la gente, de exponerlo. De hecho, cuando yo estaba en el seminario era algo muy secreto porque uno tiene ese miedo, ¿no? Yo aquí ya lo experimenté, entonces aquí ya me hacían sentir como si yo fuera el peor por tener ese gusto, entonces uno no quiere generar una mala impresión, uno no quiere generar de pronto un mal concepto en los formadores, pero llega un momento donde en el seminario se algo que se llama la semana cultural, que es por las fiestas patronales, entonces algo que se llamaba el acto libre, cada uno podía participar en música, poesía, y yo me anoté en acto libre, no especifiqué qué era lo que iba a hacer, ¿no? Entonces viene Luis Miguel a acto libre, y dije, bueno, ¿y este qué va a salir a hacer? Entonces salí, ¿no? Con mi busito de las bandas, y entonces con mi indumentaria y videobeam, y hoy vamos a hablar del metal y todo el mundo quedó. Fue una sorpresa para muchos, ah, porque pues yo tenía mi fama de como muy serio, muy puesto, muy señor, muy espiritual en algunos casos. Entonces, hasta el rector me dijo que era una sorpresa y que lo perdonara, que porque él no me conocía. Entonces yo dije, bueno, eso no supe si leerlo, si fue bueno o fue malo. Escuché comentarios muy valiosos, muy interesantes. Y ahí emprendí, empecé a perderle el miedo a decir que me gusta el metal y empecé a verlo como una herramienta para mi vida, para mi vocación y lo que es mi vocación. Una cosa muy interesante. Eh, llama la atención, sin duda alguna, eh, y da cositas, herramientas muy para la pastoral, para el trabajo y demás. Pero qué bueno también ahí poder hacer ese espacio y cuando lo vaya a hacer haré la invitación a esa tarde parroquial para eso también atrae mucho a los jóvenes. O sea, una propuesta diferente, no tienen que gustarles el rock, pero eso les lleva a que ellos vean de que la iglesia valora y aprecia otro tipo de expresiones y manifestaciones. El metal expresa mucho, ¿no? El metal es esa fuerza, por ejemplo, acá ya aparece algo, la capacidad de canalizar la ira, la rabia, esos sentimientos negativos que se tienen de una manera controlada, ¿ya? Por ejemplo, el tema del pogo, que ujú, muchos piensan que es darnos golpes como tontos, como cavernícolas. ujú. Entonces, sacar esa rabia de pronto contra tus frustraciones, tus enojos, tus luchas internas, pero no desquitándome contigo, no haciéndole mal a la gente, sino de una forma, llamémoslo, sana y un ambiente controlado y muy respetuoso, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te caes ahí te levantan, nunca te dejan en el piso. También es la hermandad, es tu rabia, pero es la del otro, pero es respetar al otro. Entonces, tu odio, lo que tú puedas vivir, no tiene por qué llevar a irrespetar, a dañar a la otra Es persona. como aceptar la contradicción propia. Completamente interesante, y la vida es contradictoria muchas veces, y eso es lo interesante de esa historia. Por ejemplo, para mí el metal, a nivel personal, por ejemplo, el tema de las tristezas y de las penas de la vida, se vuelven en un bálsamo. Pero también, como puede sacar uno esa energía y esa fuerza, también uno puede llorar. Y yo siento una de las cosas bellas, buenas y hermosas que he logrado
es aprender a llorar. De hecho, eso lo hablaba yo con mi terapeuta. Aprender a llorar es muy sano. Escuchando una Tulemón de Megadeth y sacar esa tristeza por una pérdida. Escuchar un Crawling de Linkin Park. Y también yo ese tema, por ejemplo, lo relacionaba mucho con mi tía y lloraba mucho escuchando yo ese disco. Y hay que llorar. Ya hay que aceptar tu dolor y hay que aceptar tu pena y hay que vivir tu proceso, pero es que sacar, la importancia de sacar, yo siento que también eso es algo del metal, sacar todo lo que tengas para poderte llenar de lo que vaya llegando, para que no te vayas agobiando. Yo siento es una palabra. El metal nos lleva a vivir de tal manera que no vamos a vivir agobiados, sino descansados, renovados, fortalecidos. Es una cosa, para mí es el arte de aprender a sacar esa fuerza musical que nos lleva a sacar lo que llevamos en el interior, que aplica para muchas cosas. Y bandas que, digamos, hayan sido para vos muy importantes, ¿cuáles puedes mencionar y qué canciones, digamos, han sido relevantes en tu historia? Uf, pues para mí la banda que más me gusta es pues, la que tengo que es Ok, Metallica. O ok. sea, porque fue de las primeras que escuché, que me impactó. De Metallica en cuanto a canción, Fade to Black me parece maravillosa. Me gusta, me impacta mucho. De hecho, yo digo que va a ser una de las canciones que van a poner como canto de salida el día de mi funeral, porque aborda un tema muy interesante, que es el tema del suicidio. ¿Ya? De no estás solo, te mira para el lado. Y por ejemplo, cuando ellos lo van a tocar, él habla de la familia, ¿no? De no vale la pena, de lucha en medio del dolor. Y es una cosa muy interesante, muy existencial, que no se ha sentido agobiado y desesperado, que ha pensado sucumbir. Nadie se suicida por querer acabar la vida, sino por querer calmar el dolor que se vuelve insoportable. Y me parece muy valioso porque es un tema muy existencial y que el metal no es vaya mátese y ahora el diablo y sacrifique gente y tome sangre de gatos, no. Es tu vida es valiosa, tu vida vale la pena y vívela, disfrútala y lucha por ello. Bandas, Kraken también tiene una historia muy importante, que una banda colombiana con el King Ramírez, porque fue también de las primeras en español que pude escuchar y de quien pude tener un cassette. Pues bandas muchísimas, o sea, si nos vamos a eso aquí se nos va a ir un gran rato, pero aconsejo sacar un espacecito para escuchar. Megadeth me gusta muchísimo también. Para mí fue un concierto muy icónico que pude ir con Jerry, con Germán, con esos Ujú. hermanos míos también, los hermanos que la vida me dio por toda la influencia en el género como tal, ¿no? Que salió de Metallica, que todo un tema de resignificación, incluso su odio, su rabia y su frustración porque lo sacaron de la banda, fue su gran inspiración para llegar a ser un hombre exitoso, ¿no? Cómo canalizar la frustración en herramientas para llegar al éxito. O sea, yo puedo hacer interpretaciones y yo te lo voy a decir acá, lo voy a compartir. Yo he predicado del metal Ajá. sin decir que estoy, por ejemplo, hablar de Slipknot. Hablar de Slipknot no solamente es hablar de unos enmascarados que parecen locos y que gritan y que es una banda de nu metal, y no sé, por allá en el 99, un poquito antes, sino es hablar de resiliencia, es hablar de transformación de realidad. Corey Taylor, que es el vocalista de Slipknot, vivió una realidad muy compleja, pobreza y consumo de droga que estaba destruyendo su vida. Él tiene un momento, él vive un momento donde tiene una sobredosis y los amigos piensan que él murió. Pues los amigos, en vez de llevarlo al hospital, fueron y lo echaron a un basurero. Cuando Corey Taylor despierta de la sobredosis, no estaba muerto, pudo salir, despertó allí en el basurero y él dice: hay que hacer algo por mi vida. Y en ese momento asume la responsabilidad de su existencia y empieza la historia de una banda comercial de metal, es muy comercial, es no muy conocida. Y viene pues ahora quien es Corey Taylor, el vocalista de una banda súper importante que vi esos días vendieron su discografía en una cifra exorbitante, millones de dólares, que tienen un festival que es el NotFX, que así es no se presente, están facturando y es reconocido y, o sea, cómo salió de alguien que salió de la basura, de la manera más literal, llegó a ser un hombre con un propósito, un hombre
que promueve un cambio por el arte, que tiene una historia muy, pero muy interesante. Y yo he hablado de Corey Taylor, y yo me imagino la gente ni sabrá. Bueno, ese tiene que ser alguien, algún escritor, no, algún pastor, un coach o algo y demás. Y casos así tenemos muy interesantes, ¿no? Habrá otras historias, pues, que en otro caso mencionaremos que son muy charras y demás, pero no absolutizar. Eso también es importante. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, por el espacio. No, Muchas muchísimas gracias a ti, Manuel, por el espacio. Lo disfruté, lo gocé. Agradezco a todas las personas que van a sacar ese espacio y lo han sacado ya para disfrutar de ese podcast. Vuelvo a recordarles, Padre Luis Miguel Afanador, y soy en Villa Corgona, sacando adelante una parroquia que se llama El Divino Niño, que también es la parroquia de ustedes, donde siempre serán bien recibidos, donde siempre serán amados, atendidos y apreciados. Que el Señor me le bendiga a todos, y para mí fue un espectáculo y un hecho memorable en mi vida haber compartido ese espacio con ustedes. ¿Y vos qué contás? Bienvenidos.